para mí, de verdad. Gracias. ¿En serio? Pero... es que este ya le tengo. Es que yo quería el otro, el de la versión de este año. Este no es. ¿Alguna vez os ha pasado algo así? Pues os traigo una solución. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al vídeo del jueves, un vídeo en el que espero poder ayudaros, aunque sea un poquinino, porque estamos en unas fechas muy complicadas de regalos, muy complicadas, porque está por un lado los que están así de Reyes Magos buscando el regalo perfecto. Y hay veces que las cartas no están bien escritas, no están escritas con absolutamente todos los datos, nombre, apellidos del perfume, si es perfume, si eso de toaleta, tal. Y los Reyes Magos se nos vuelven locos, se nos vuelven crazies y los pobrecitos míos ya llega un punto en que, pues eso, de vez en cuando la lían parda, de vez en cuando ahí se les va que si uno es un EDP, que si uno es un EDT, que si este no es tal, que si este no es cual. Creo que todos nos estamos sintiendo un poquito identificados. A todos en este momento seguro que se nos está viniendo a la mente algún hecho o alguna anécdota relacionada con algún regalo fallido, algún regalo de esos que tú lo has abierto y has dicho: ¿para qué? No era necesario. ¿Qué hago yo con esto ahora? Hablo de perfumes y hablo de todo. En verdad en mi mente estoy divagando otras cosas, pero sí, seguro que a todos nos ha pasado. Y cuando hablamos de perfumes, cuando hablamos de regalar perfumes, es una tarea harto complicada. Por no decir que es de los regalos más complicados de hacer. Yo creo que acertar con un perfume hay que estar muy seguro, muy seguro, y conocer bastante a la persona. Porque al final los perfumes es algo muy subjetivo. Para mí los perfumes son un poquito un reflejo de la personalidad de las personas, o un reflejo de los sentimientos o del estado de ánimo que tienen en ese momento. Creo que siempre es esa cosilla que tenemos, ese cómo estamos en ese momento, lo que nos hace decidirnos hacia un perfume o hacia otro, o incluso en los planes que tengamos. Creo que son lo que psicológicamente nos hace decidir por unos perfumes o por otros. Y por ejemplo, yo que sé, a una persona súper alegre le vas a ver más con un perfume muy cítrico, muy chispeante, algo quizá un poquito dulce, un poquito... no sé, ¿me entendéis o no me entendéis? O ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Paradme los pies porque... ahora mismo, yo no sé la de horas que llevo aquí. Estoy mirando el reloj, es que está detrás de la cámara. Llevo... no sé por qué, siempre miro ese reloj cuando llevo el de pulsera, pero es que es la costumbre, como lo tengo en medio de frente. El caso es que ya, en fin, igual empiezo a decir tonterías. Pero bueno, a lo que íbamos. Regalar perfumes es algo muy complicado. Muy complicado. Y a raíz de esto... hay una cosa que es muy interesante y es ¿por qué no elegir la persona? Ya está, sin más, no te complicas. Directamente le pides que haga una carta a los Reyes Magos bien escrita con todos los datos. Ok, eso está muy bien, pero claro, ahí ya no tenemos el factor sorpresa. Cachis en la mar, una cosa mala que tenía que tener. Bueno, ok, ahí podemos hablar un poco, a ver cómo lo hacemos, tarjetas, regalos, ya sabemos que hay muchas cosas. Pero bueno, ¿y qué pasa si en vez de regalarle un perfume normal, un perfume conocido, un perfume, pues eso, que en cualquier perfumería seguramente lo ha probado, lo ha visto, tal, ¿por qué no le damos un plus? ¿Y por qué no le regalamos un nicho? Así, exclusivo. Que se sienta la persona y que digas: madre mía, pero si esto no lo conozco, ¿esto qué es? ¿Esto qué tal? Innovación. Destacar con los regalos, que eso es algo que también mola un montón. Cuando tú haces varios regalos y ves que el tuyo, joder, que el tuyo que ha triunfado, a una se le sube. No digáis que no, que sí. Así que, ¿qué os parecería si le regalamos un nicho? Y me vais a decir: claro, Marta, está muy bien, si tienes una billetera de 300 euros así, para un regalito, no está mal. ¿Quién ha dicho de regalarle un perfume entero? ¿Por qué no le regalamos uno pequeñito que lo pruebe, que tal, que cual, que no sé qué? No sé, dadle una vuelta porque a mí me parece una idea estupenda. Y a raíz de esto, o por eso mismo, os vengo a hablar de cómo hacerlo. Y es que Uniqlo es una empresa alemana que se dedica precisamente a eso, a acercar
la perfumería nicho a las personas de a pie. Es decir, a ti y a mí, a las personas que no tenemos esos dinerales en el bolsillo para comprarnos uno, ni por supuesto tenemos perfumerías nicho así a la vuelta de la esquina. Así que tienen un concepto súper interesante y cuando me contactaron para trabajar con ellos, les dije que sí, que encantada, que me parecía divino de la muerte. Y bueno, es más, os tengo que comentar, porque igual habéis visto algún vídeo así, algún compañero tal que lo ha hecho, pero Marta os trae novedades, porque la web ha cambiado un poquito bastante y creo que han puesto unas cosillas muy interesantes que justo era lo que le faltaban, que justo era lo que necesitaba para hacer un poco de chispita. Ya sabéis que yo soy de chispitas. Pues bien, con Uniku lo que podéis hacer es regalar a la persona simplemente su tarjeta regalo y que ella elija la suscripción que quiera. Es decir, tenemos dos tipos de suscripciones. La suscripción clásica, en la que la persona elabora su propia wishlist, o sea, su propia lista de espera. Es decir, quiero probar este. Podemos volvernos locos, no pasa nada, Uniku ya nos pone el cerebro. Los ordenamos y Uniku se encarga de enviar cada mes 1, 2 o 3 fragancias incluso, para que las vayamos probando. Entonces, pues oye, para probar está genial. Volvemos a lo mismo, los nichos son muy caros y son poco accesibles, entonces yo la verdad que prefiero gastarme un poquito en una muestra, en poder probarlo tal, para estar segura que realmente merece la pena. Un nicho a ciegas yo no lo compraría. O sea, en cuanto pasa de bastante el precio, yo ya, lo siento, las compras a ciegas necesito un poco un margen de confianza, un margen de seguridad, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. Luego también tenemos otro tipo de suscripción, que es la suscripción por colecciones, que a mí me parece bastante interesante para la gente que se quiere sorprender, para gente que ya está un poco más aburrida o que tal, o que simplemente quiere, pues, relax, que le manden alguno, que tal, que seguramente le vaya a gustar y, oye, relajaos de la vida, no hace falta que mirar catálogos. En este caso, la suscripción por colecciones, recibiríamos un perfume cada mes, y con un perfume cada mes de la colección que queramos. Hay 6 colecciones en total. Tenemos la colección Alegría, la colección... Estas os las voy a leer porque si no, no me voy a acordar de todas. La colección Deseo, así perfumes un poquito más seductores, más de noche, más... Ya sabéis, ese rollito más sensual. Así son esos perfumes. Tenemos la colección así para mujeres de negocios, perfumes así como más de oficina. Para hombres tenemos 2 colecciones, Hustle y Slay. Y también, por último, los perfumes más bohemios, los perfumes más singulares, más innovadores. Eso ya, en función de cada uno, podremos... Ojo a la conjugación verbal. Así cada uno puede elegir el que más le venga a fin en ese momento, porque además puede cambiar de una cosa a otra, ellos como quieran, puedes jugar lo que te dé la gana. Además, esta forma de probar las suscripciones, sea una o sea otra, el precio va desde los 15 euros. En función, si cogemos 3 perfumes al mes nos sale más baratito, nos salen desde 15, mientras que si cogemos uno al mes nos sale desde 17,95. ¿Y cuánto nos viene? ¿Qué nos viene? Marta, eso es un poco caro. Vamos a echar cuentas. Normalmente, cuando tú compras viales, en cualquier casa, normalmente te viene un vial de 1 a 2 mililitros. Cuando viene 1, yo me echo a llorar, porque con 1 mililitro pues tampoco, o sea, por mucho que una intenta hacer una pulverización y un poquito y tal, no, por lo menos 2, por lo menos para una vez así un poco decente. Pero, en fin, es que además los de 1 es que se me hacen muy pequeñitos, necesito probarlo varias veces. Así que con Uniku lo que nos ofrecen son botecitos de 8 mililitros. 8 mililitros que equivalen a 120 aerosoles. O sea, si nos sirve, ¿no?, para usar 4 sprays durante un mes, todos los días, lo cual está genial. Por lo menos te da tiempo a hacerte una idea de verdad de lo que es el perfume. Y muchas veces me preguntáis, ¿y dónde puedo probar este perfume? ¿Dónde tal? ¿Dónde cual? Porque los nichos, volvemos a lo mismo, es que no hay tiendas, es que no hay nada, o sea, es muy complicado probarlos. Cuando vives así en ciudades más grandes sí que tienes más oportunidad, pero si no, nada, olvídate. Y es un poco, pues eso, inaccesibles. Así que esto a mí me parece una idea estupenda. Además, en esos precios va incluido el envío, entonces ya te despreocupas, porque esa es otra. Luego muchas veces te pones a mirar en unos sitios, en otros tal, y dices, bueno, cojo 2 tal, pero es que con el envío, es que el envío sale más caro al respectivo que los viales.
no sé, en fin, hay que echarle un ojo, hay que verlo. Y luego otra cosa que también me parece interesante, y es que muchas veces al final acabamos gastando el dinero en perfumes más baratillos que prometen bastante y que hay veces que lo cumplen, ok, pero ¿cuántas veces no hemos picado así con alguna oferta, con algún perfume así más, pues de estas así un poquito más low cost, que al final el low cost siempre se te va a ir por debajo de los 20 euros? Ese tipo de fragancias yo he cometido muchos errores, muchos. Es que ahora mismo estoy viendo mi armario abierto además y veo cajas de errores, así, con una X que me miran así. Y eso al final es mucho dinero que invertimos en cosas que no utilizamos. Ya sabéis que hice una purga tremenda, o sea, hice una limpieza muy grande del armario y me deshice de la mayoría de todas esas, y la gran mayoría eran compras de ese estilo, compras que no habían llegado a los 25 euros, pero que oye, va sumando y al final son un poco chof. Así que bueno, con el tiempo al final he decidido invertir en perfumes un poquito más pues de calidad, perfumes que aunque me cuesten un poquito más y aunque no me compré 3 sino que me compré uno, pues que oye, que realmente merezcan la pena. Así que de esta manera tú puedes probar buenos perfumes que oye, que si te encantan, sabes que el desembolso es un nicho, pero que merezca la pena porque ya lo habrás probado durante un mes entero y te habrás hecho una idea de si te encanta o no te encanta, y si te ha robado el corazón, pues allá que vas. Así, básicamente, si es que no hay que darle más vueltas, que nosotros ya la ansia viva ya lo sabemos. Pero aparte, una de las mejores cosas que ha hecho, que yo creo que es en lo que, vamos, creo que es donde se ha salido Uniqlo esta vez, es que, aparte de las suscripciones que anteriormente ya estaban, ha puesto la opción de compra de Decal. Sin más. Es decir, no me apetece suscribirme, quiero probar este y este. Punto pelota, no me vengas con más, yo soy libre, no quiero ataduras. Pues no hay problema, tú simplemente seleccionas los perfumes que quieras, pagas lo que sea, salen un poquito más caros que con la suscripción, eso también es verdad, merece la pena más la suscripción, pero bueno, que si quieres probar X, pues porque sí, los quieres ya, directamente los encargas, y te los envían a casa como si fueran una muestra normal, pero una muestra generosa, una muestra de 8 mililitros para que te jartes. Respecto a variedad, pues bueno, Uniqlo cuenta con una oferta de perfumes de más de 400 diferentes. 400 perfumes al alcance de un clic. Son muchos, o sea, daos cuenta que son más que usando uno cada día del año y no repetirías nunca. Dadle una vuelta a esa idea porque son muchos perfumes, Y respecto a envíos, los envíos son internacionales y el envío entra dentro del precio de la suscripción. Por tanto, salen mejor las suscripciones, la verdad, salen bastante bien, y si queréis probar varios, están muy bien. Además, os diré que podéis utilizar un código de descuento no afiliado, o sea, yo de ahí no toco nada, y es el código que aparece aquí abajo, SMARTIS25. Con eso os harán un descuento del 25% de descuento, Bien, Marta, bien. El caso, para entendernos, 25% menos en el primer mes, lo cual, oye, pues para probar y tal, está muy bien, y de cara a Navidad, volvemos a lo mismo, esto puede ser un regalo, un filón bastante interesante. Porque ya os he dicho que tenéis también las tarjetitas regalos para regalarle directamente desde la web. A la toma una suscripción, le ponéis los meses que os dé la gana y ya está. Y ahora llega el problema. ¿Cómo elijo entre tantos perfumes? A ver, Marta, tú dime. Pues bien, don't worry, be happy. Todo el mundo que está metido ya un poquito en el nicho, un poquito ya en esto de las fragancias, ya sabemos un poco qué nos gusta, qué no nos gusta, no sé qué, no sé cuánto. Y ya con eso puede ser una base muy buena para buscar, por ejemplo, por notas, por familias, porque sabemos que esto nos gusta más, que esto nos gusta menos. Ok, podemos hacer este tipo de búsqueda como más selectiva, pero también podemos hacer búsqueda simplemente pues por ocasión, por temporada, por intensidad, por personalidad, para que nosotros directamente le demos así como lo que estamos buscando en el perfume, y el buscador se encarga de ofrecernos unas cuantas ideas, unas cuantas sugerencias de perfumes que seguramente nos gustarán. Así que eso, oye, pues un peso encima que te quitas. Los envíos, ya os digo, son internacionales y eso me parece un puntazo, porque me preguntáis muchísimo sobre dónde probar los
amados Muntal. Aquí trabajan con Muntal. No tienen toda la gama, porque Muntal tiene muchísimos, pero tienen bastantes. O sea que, oye, pues para pedirlos están muy bien. Ya os digo, internacional, así que guay, así... Es que es eso, es que al final los nichos es como un terreno tan cerrado, que tan exclusivo, tan no sé qué, que oye, que la gente de a pie, la gente normal, como tú y como yo, también queremos probar, queremos darle un bocadito al mundo nicho a ver si es tan bueno como lo pintan o no. Y bueno, ¿qué os parece si os enseño los 6 perfumes que he pedido? Yo os decí, estoy intensa hoy, os diré que los elegí un poco en base a notas. Busqué perfumes así o que me llamaran un poquito la atención, que tuvieran algo de chispilla, no sé, ya sabéis cuáles son mis notas favoritas, no me voy a repetir. Pero os diré que he cogido alguna cosa un poco especial. Y, ¿qué os parece? Sí, lo abro con vosotros. Llevo una semana con él porque, en verdad, el envío ha sido rapidísimo. Me lo enviaron un jueves y el martes estaba aquí, desde Alemania, o sea, jolín, con un fin de semana y todo, pues está bastante bien. Por cierto, soy nefasta para abrir las cajas. Mira que abro cajas, pero... Ok. Así que, bueno, elegí perfumes... Hay alguno de vainilla, hay alguno de cacao, ya sabéis que eso tal. Pero muchos de los que me llamaron la atención eran de coco. Ya sabéis que el coco es una nota que me gusta bastante. Para mí es una nota súper veraniega, o sea, seguramente estos perfumes en el frío de diciembre digas que ¿dónde voy, Marta? Que me falta el bikini e irme a las Bahamas. Pero oye, me hacía ilusión probarlos, me llamaron mucho la atención. Ahora os voy contando a ver cuáles son. Y por supuesto, decidme a ver si alguno os llama la atención, si queréis que os haga alguna reseña. Dadme tiempo a probarlos, lógicamente. Porque una reseña, no, esto es un primeras impresiones, unboxing, llámalo X en toda regla. Qué nefasta estoy siendo para abrir la caja. Creo que ya la tengo. ¡Ey! Ya. Pues bien. La cajita, no sé lo que viene, ya os digo, es que no he abierto nada. ¡Ay! Mira qué mono. A ver si lo podéis ver sin que tire nada. Ok, bueno, pues aquí tenemos nuestra cajita para guardar los atomizadores ahí. Esta nos la van a regalar siempre el primer mes y luego cada 6 meses nos la van renovando. Y es simplemente pues para poder proteger el perfume y no llevarlo en el bolso así pues un poco a la virulaica. Así que bueno, entiendo que en cada uno de estos sobrecitos viene un perfumito. Así que voy a ir abriéndolos, voy a ir viéndolos con vosotros. Ay, el atomizador me encanta, así como un color champán grisáceo. ¿De giro? Sí. Perfecto. Y este que viene es... Profumi del Forte Vittoria Apuana. Este es uno de los que os digo que creo que va a ser un verano embotellado. Así que, bueno, si queréis empiezo con él. Voy a ver un poco qué más hay en la caja, que a una esto le interesa. Uepa. Vale, dentro de la cajita nos vienen... A ver... Este es el Absolute Aphrodisiac de Initio. Está súper chulo esto. Os viene el perfume que hemos elegido. Y aquí detrás nos da pues una descripción, así un poco pues de lo que va. Los ingredientes los encontramos aquí. Bonito, interesante. La verdad que es muy mono. Y... Ok. Ah, bueno, me han enviado 2 cajitas. La negra y la champán. La champán me ha encantado. Pero bueno, vale. Pues, ¿qué os parece? Tengo aquí preparados ya secantes con los nombres de cada fragancia para precisamente ir atomizando cada una de ellas y daros mis primeras impresiones. Ya os digo, esto es una primera impresión. Esto no podemos tenerlo en cuenta como una reseña ni como un tal, porque no lo son. Y aquí ya tengo las otras. La de, bueno, os presento 1270 de Frapin. Estas un poquito así como de vainilla, de miel, frutas, tenía así un combo bastante gracioso. El Herba Pura de Cherhoff. En este caso es un unisex, así un poco más frutal, oriental. Está, creo que puede estar muy chulo. De Negma, el Seven, que igual, este es un oriental vainilla, este tiene muy buena pinta. Así un poquito más con coco, cacao, no sé, tenía muy buena pinta.
La danza del libellule de Noville 1942. En este caso volvemos con un perfume más femenino, así más frutal, gourmand. El frasco es una preciosidad. Y bueno, este ya es el que os he enseñado, el Profumi del Forte, el Vittoria Apuana. Así que bueno, voy a ir atomizándolos, que no quiero que se nos mezclen los olores. No tengo sitio aquí, yo no sé lo que voy a hacer. Por cierto, cuando probamos varios, venga, esto va que sea un poco de tips. No podemos estar atomizando muchos perfumes en el sitio donde ya tenemos otras muestras o que se contaminen unos con otros, porque al final acabamos saliendo moléculas de uno, de otro, de tal, y al final acabamos hechos un cacao. Así que lo que voy a hacer va a ser atomizar cada secante, que los tengo ya preparados, ya os digo así con el nombrecito tal, los dejo aparte y luego ya después los voy probando, pero así un poco separados. No vais a poder verlo porque es que esto es muy pequeño. En verdad yo no sé ni cómo entro en este huequito, porque de verdad, si me vierais grabar ahora mismo, diríais, Marta, me das claustrofobia. A mí también me la da a veces, porque entre luces, tal... Un día os debería hacer una foto de que veáis lo que hay detrás de los vídeos, porque ibais a alucinar, porque esto es YouTube versión casero, muy casero. Así que bueno, vamos con ello. Vamos con el de Vittoria Apuana, con el de Profumi del Forte, que era este que estaba aquí metidito. Este ya os digo, es así un poquito más veraniego. Y eso del plátano a mí me llamaba la atención. Como quiero que el perfume se calme, madre mía, ya lo estoy oliendo desde aquí, huele a plátano. Huele a protector solar de plátano. Bueno, no voy a acercar la nariz por lo que os digo, quiero que se seque un poquito y luego ya pruebo y os doy un poco más de algo más, pero de momento, qué cosa más rica. Vale, seguimos con el siguiente, que va a ser, voy a ir abriendo cada saquito a ver cuál es cuál. Me encanta el detalle del saquito, creo que para un regalazo así, o sea, sería un regalazo, no me digáis que no, es como muy fancy, muy cool. Y este es el Negma. Frappin 1270. Estoy poniendo una pulsación en cada uno, o sea, estoy haciendo exactamente lo mismo. Y de momento, el que me está oliendo todo el rato es el primero. Y huele a plátano que lo flipáis, o sea, esto huele a veranito, huele a cóctel, huele a banana split. Me está gustando mucho y es diciembre y lo estoy oliendo a distancia. Pero bueno, seguimos. Initio Absolute Aphrodisiac. Cherhoff Herba Pura. Y por último me quedaría el de la Dance de la Libellule. Vale, pues ahora que ya tengo todos atomizados en cada muliet, en cada secante, voy a proceder a olerlos y os digo a ver qué me inspiran. Para hacer una cata también os diría que debería estar un poco más guiada, deberías saber un poquito acerca del perfume y si alguien te guía mucho mejor, es lo que os digo, es un poco como el queso, ¿no? Hay que empezar un poco del más suave al más intenso porque si no la nariz como que se te va, se te va ahí, pues eso, que llega un punto en que no. Si estás oliendo un Chanel número 5 hiperpotente y después coges y te pones a oler un CK1, pues igual dices, madre mía, no huele a nada, por poneros un ejemplo. Así que bueno, voy a empezar con Profumi del Forte, con el perfume que se llama... ¿cómo se llamaba este? Vittoria Apuana. El platanito. Este va a ser el platanito. Esto huele a banana split. Huele a vacaciones de verano. Huele a crema, huele a sol, huele a playa. Me ha encantado. Me gustan mucho este tipo de perfumes así playeros. Y estos que huelen a protector solar, a mí me gustan. Soy de esas personas. Ya sé que hay mucha gente que los odia, pues a mí me mola. Este creo que en verano va a ser una pasada. Sigo con el de Negma, el 7. En este caso era un unisex, un oriental vainilla. A ver qué tal es. Esto ya es otra canción totalmente diferente. Este ya es un perfume como más de noche, más seductor, más sensual. Este no le veo yo el punto unisex, yo esto le veo muy femenino. Este creo que en invierno ahora puede destacar, pero bien, ¿eh? Y bueno, continúo con Frappin, con el 1270. Este vuelve a ser un unisex, este es un oriental especiado. Este, la miel se nota mucho.
así frutitas. Tiene un ambiente un poco como de tabaco. No sé si lleva tabaco, pero... no sé, está... Este es curioso. El primero es el que más me ha gustado de momento. Aunque ya os digo, esto son primeras impresiones así rápidas. Esto habría que hacerlo en piel, tranquilísimamente, pero eso ya lo haré porque tengo unas ganas de jugar con ellos que no os hacéis una idea. Bueno, voy con Shergoff, con herba pura. Ostras, este huele muy bien. Este es un unisex y además es unisex total. Le noto así las frutas, pero aparte tiene algo. Ostras, este es curioso, ¿eh? Este huele muy bien. Y bueno, me quedan dos. El Initio, el Absolute Aphrodisiac, que este me imagino que va a ser tipo el Negma, un perfume así más sexy. Le veo muy suave. Muy suave. Este perfume pide piel. O sea, sin duda. Le veo súper suave. O sea, este no... prácticamente no. Hay que darle caña. Y por último, el Noville 1942, la danza de la libélula. ¡Ay, qué bonito! Este huele a frutas, total. Huele a champú de frutas. Mucho champú de frutas. Además así a voz de burrillo. Luego tiene el punto así cremosillo al final. Supongo que será la vainilla, que este es el que la llevaba. Muy rico. Pero creo que tengo favorito. Así de primeras impresiones. De momento, el que más me ha llegado es el Vittoria Puana, el de Profumi del Forte. Tengo unas ganas locas de ponérmelo. O sea, voy a terminar de grabar este vídeo, me voy a dar una ducha y me lo voy a poner para disfrutarlo así. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya ayudado un poquito, espero que con esto os hagáis un buen autorregalo, porque uno también merece la pena hacerse autorregalos buenos, chachis, pistachis, que uno, pues eso, que es que se los merece, que también gastamos muchas veces en tonterías, en tal, y en fin, que ya lo he dicho todo, ya no vuelvo a decir nada. Es vuestro turno, dejadme en los comentarios perfumes nicho que os encantaría probar. Así, o que hayáis probado por un tal, no sé, hacedme recomendaciones porque pienso seguir probando alguna cosilla más. Estoy, ya os digo, hay un poco, pues eso, con la cosilla esta nicho. Y oye, pues a ver qué encontramos, a ver qué me recomendáis, qué tal, qué cual. Y otra cosa más, os recuerdo, el primer mes tenéis un descuento del 25% de descuento si usáis el código SMARTIS25. Así, pues oye, que un ahorrillo a todos no viene muy bien. Y en diciembre más, que en diciembre es un mes de gastos. Y, por supuesto, ¿cuál de todos estos os ha llamado más la atención? ¿Queréis que os haga reseña de alguno en especial? No sé, dadme unos días, lógicamente necesito probarlos, necesito verlos, etcétera, etcétera. Pero oye, que esto puede ser, no sé, el Profumi del Forte este a mí me ha dejado la habitación inundada de platanitos y eso ya me ha gustado. Y nada, chiquillos, que nos vemos el domingo, que el domingo os traigo otro vídeo de estos así, crème de la crème, no os digo más. Así que pasad muy buen fin de semana, que hasta el domingo ya a las 8 de la tarde ya lo habéis pasado entero, y que nada, que hasta otra. ¡Chao!